Bien, mis hermanos, no voy a esperar hasta que entren algunos, porque quiero entrar directo al tema. Ya después ustedes ven la transmisión completa aquí en Facebook Live. Este hashtag que ha sido pues controversial en las últimas horas, del padre Alberto Linero, me hace pensar en tres puntos, tres cosas concretas. No he podido dar seguimiento a todas las respuestas que le han hecho al padre sobre pues su punto de vista referente al diezmo, ¿va? Que se le han venido precisamente denominaciones evangélicas principalmente en contra de lo que el padre dice, que él no da el diezmo sino da vida. Entonces, primero, yo creo que una de las respuestas bíblicas, porque él pidió, bueno, dime dónde Jesús dice que el del diezmo. En el Antiguo Testamento sí lo menciona. Y hubo un chico que ya es bastante famosito, de colombiano, no me recuerdo ahorita el nombre, pero he estado con este trabajo de defender la familia natural, el matrimonio natural como Dios lo quiere, y en lo cual pues yo verdaderamente lo apoyo, aunque no es católico este muchacho. Pero bueno, él le responde al padre aquel texto en donde Jesús le dice fariseos hipócritas, etcétera, y les hace la referencia: ustedes pagan el diezmo de X cosa, del comino, etcétera. Dice y se olvidan de cuestiones como la justicia, ¿no? Entonces dice, tendrían que saber que sin olvidar lo primero, hacer lo segundo. O sea, que una cosa no contradice la otra, ¿verdad? Y ese argumento me parece bueno, pero incompleto, porque este hermano tiene que entender los contextos bíblicos, ¿verdad? Jesús ciertamente le dice ¿a quién? A los fariseos, que los judíos sigan llevando el diezmo, muy respetable, pero acá la petición a no darlo como tal, a estar dando como un porcentaje, estrictamente hablando, del padre Linero, está hablándole a cristianos y más específicamente a católicos, ¿va? Entonces eso hay que diferenciar, porque si no confundimos. Y este hermano ciertamente saca este texto, pero se olvida del contexto. El contexto es que se le está hablando a fariseos concretamente. ¿Tiene algo que decirnos a nosotros? Desde luego. O sea, no vamos a decir que todo lo que le dice a los fariseos pues nada más aplica a los judíos. No. Ciertamente que no. Pero recuerden que un texto tiene que estar soportado en toda la Sagrada Escritura. Y vemos simplemente en los Hechos de los Apóstoles que los apóstoles ya se dirigían económicamente hablando de manera distinta. Hablamos, por ejemplo, creo es el capítulo 2 de los Hechos a los Apóstoles, en donde todos vendían sus cosas y las ponían a disposición de los apóstoles para que ellos repartieran según las necesidades de cada uno. Y dice, y las primeras comunidades, y dice la Sagrada Escritura, no había ninguno necesitado. Entonces ahí no era el 10%, ahí era el 100%. Ahí va toda la vida, vendían todo y lo ponían a disposición de los apóstoles, que repartían en la comunidad según las necesidades de cada uno, ¿eh? Lo que llamaríamos, Fidel Castro una vez dijo que eso era comunismo y nada que ver. Esto se llama distributismo, ¿eh? Pero no me voy a meter en eso. Si alguien está interesado, profundice en la doctrina social de la Iglesia, ¿eh? En el compendio de la doctrina social de la Iglesia que sacó San Juan Pablo II, en las encíclicas desde León XIII hasta el Papa Francisco, en las encíclicas sociales. Y ahí van a profundizar en eso. Pero entonces, aquí hay una contradicción, porque si Jesús está diciendo que no se olviden de la justicia, etcétera, pero tampoco de lo primero, que era el diezmo en este texto, hay que contextualizarlo con la Sagrada Escritura. Y ese no es el único texto, o sea, hay que entenderla en todo su contexto. Entonces, esta respuesta de este hermano colombiano, el padre, me pareció buena, pero incompleta, porque se olvida
de cómo las primeras comunidades cristianas empezaron a trabajar muy diferentemente a cómo trabajaban los fariseos, a quienes Jesús se estaba refiriendo en ese texto que este hermano protestante o evangélico, para ser más exacto, sacó para responderle al Padre, ¿no? Entonces esa es la primera cosa, la contextual. Lo que es claro es que en el forjamiento de las primeras comunidades cristianas no se estaban rigiendo por el diezmo, no se estaban rigiendo, ¿no? ¿Eso quiere decir que dejemos de apoyar? No, eso no se está diciendo, y no creo que el Padre esté diciendo eso, no creo que esté diciendo eso. Y es ahí lo que me lleva a un segundo punto. Son tres cosas que las quiero tocar. Segundo punto es la cuestión pastoral. Ahí sí podemos ver en toda la Sagrada Escritura varios textos que reafirman el hecho de la responsabilidad que tenemos nosotros los creyentes de sostener a la iglesia, ¿eh? De sostener a la iglesia. Pero vamos, ahí hay una gama interesantísima, porque por ejemplo vemos a un San Pablo que dice, bueno, a los corintios que él les podría pedir, ¿verdad? Porque todo trabajador tiene derecho a su salario, pero como los corintios era una comunidad que apenas estaba creciendo, que había mucho escándalo también, que los corrige bastante a los corintios, dice, para no dar escándalo o ser obstáculo de la evangelización, ejemplo les ha dado y no les pidió un solo quinto. En cambio, a la comunidad, por ejemplo, de los filipenses, que después dirá que su alegría, una comunidad ya más madura, a ellos sí les toma, ¿verdad? E inclusive hacen la colecta para los pobres de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, es decir, que vamos separando las cosas. Diezmo, el cristiano, no hay una cita bíblica, no hay un contexto exegético, serio, no hay una tradición apostólica, es decir, de la iglesia primitiva, en donde hable de que el diezmo se tiene que dar, ¿no? Tal cual como lo concibe el judío el diezmo, tal cual. Entonces, eso es mentira, eso no aplica, eso es respetable para el judío, pero no se puede imponer entre los cristianos el diezmo, no se puede, no tiene base. Se podrá, pero ya será una decisión de alguna autoridad, de un líder. Y me parece que en esto se contradecirían los evangélicos, porque si algo nos tiran tanto los católicos, que supuestamente nuestros líderes ponen cosas que no están en la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estarían haciendo exactamente lo mismo. Entonces, la segunda cosa es, sí, me parece que el pueblo tiene que entender que es responsable de sostener a su iglesia, es responsable de sostener a su iglesia, pero pues cada quien de acuerdo a sus posibilidades, a su conciencia bien formada, etcétera. Listo, no hay problema con el hecho de contribuir a la iglesia. El problema es de que se le pida a la gente el diezmo, es decir, el 10%. Espérate, ahí ya no. Yo creo que es la parte donde no le hace clic al padre Alberto Linero, y que se ha dicho de paso, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas con el padre Alberto Linero, pero lo tengo que apoyar concretamente en eso. Yo también puedo decir no al diezmo, no al diezmo. Entonces, si alguien quiere dar el 10% de sus ganancias, bienvenido, pero no puede ser una norma dentro de los cristianos, porque nunca lo ha sido entre los cristianos esa norma. Entonces esa es la segunda. Recopilemos. Primera, la respuesta de aquellos que dicen que Jesús sí dice, bueno, ustedes se olvidan de la justicia, pero no dan el diezmo, pero no se olvidan de la justicia, y tendrían que hacer lo de la justicia sin olvidar aquello primero. Pero eso se lo dijo a fariseos concretamente, y eso se tiene que contextualizar con la Sagrada Escritura, y vemos que las primeras comunidades, empezando hasta por los mismos Hechos de los Apóstoles, si quieren Biblia, porque habrá algunos que le tendrán peros a la tradición apostólica, pero vemos que los primeros cristianos se manejaban no con el diezmo a nivel económico
al interior de la iglesia, salvo los judaizantes, que seguramente tendrán alguna cuestión con respecto al diezmo, pero igual lo tenían con la circuncisión. Y yo no creo que ahora se vayan a poner los evangélicos a decir que todos los cristianos hay que estar circuncidados. ¿Me entienden? Entonces, primero el aspecto del contexto. Este hermano colombiano, que les digo, no me recuerdo el nombre, que le respondió al padre Alberto, dio muy bien el texto, pero es incompleto porque no contextualizó. Segundo, el aspecto pastoral. Esto no significa que al decir que no al diezmo, estemos diciendo que no a la ayuda y al sostenimiento de la propia iglesia, porque realmente es un deber para el cristiano y hay abundancia de textos bíblicos que respaldan esto, pero nunca bajo una forma concreta e impositiva como decir el 10% de tus ganancias. Eso nunca lo dice. Perdón. Y la tercera y última cosa, que es la que me parece pues más relevante de esto, es de que esto se haya convertido en trending topic, que se le haya venido toda esta avalancha al padre Alberto Linero por un trending topic que toca el diezmo. En pocas palabras, que toca el dinero. Que toca el dinero. Miren, esto ya cada quien se revise, comenzando por los pastores también, que le habrán respondido al padre defendiendo el diezmo. ¿No les parece que esto hay que ser muy honestos delante de Dios? No me respondan a mí. ¿Yo quién soy? Un pobre misionero, cualquiera. No nadie. Pero respóndanse con honestidad delante de Dios. Y posiblemente esto causó escándalo porque sí estamos agarrados al dinero, porque estamos amarrados al dinero. Y porque esos pastores, esos evangélicos quieren justificar el diezmo porque valoran el dinero por el dinero. Habrá otros que no, pero la dejo como tarea. Delante de Dios nos tenemos que empezar a decir la verdad. Yo hablo por mi gremio, la Iglesia Católica, y yo no me he callado en denunciar de cómo, es más, no hace mucho, algunos meses atrás, hablando con un obispo, yo le dije, mire, si quiere, después de lo que le voy a decir, me puede correr de su oficina, si quiere. Pero le tengo que decir que en mi experiencia como misionero en los Estados Unidos, veo que la gran mayoría, o no le dije la mayoría, dije muchos de los obispos y muchas de las diócesis católicas aquí en los Estados Unidos le tienen más miedo a una demanda que al infierno. Están estructuradas con una burocracia en donde se están salvando sus propiedades. No nos van a demandar, no nos van a sacar más plata, que por los escándalos, que por los abusos, que sea de paso muchas demandas y abusos que realmente fueron mentira, pero en mi perspectiva, y lo sostengo, por mucho de que me sigan cerrando parroquias o me veten alguna cosa, yo sigo creyendo que al menos, hablo de lo que conozco, que es la Iglesia de los Estados Unidos, yo creo que en este sentido, si no todos, una gran parte del clero, de los obispos también, de los Estados Unidos, y inclusive me atrevería a decir también de mi país de origen, de México, pues quieras que no, están agarraditos a las pertenencias, ¿eh? Pertenencias lícitas, pertenencias lícitas. Yo no estoy condenando ni el dinero por sí mismo, ni las pertenencias por sí mismo. Pero cuando éstas se ponen por encima de la evangelización, cuando la pérdida de estas pertenencias o la incertidumbre de que no llegue lo suficiente para sostener a la iglesia se vuelve la prioridad, perdónenme, eso no puede ser. Ahí es donde yo me uno completamente a aquel suspiro que hizo el Papa, el Papa Francisco, recién electo, creo que fue con una audiencia que tuvo con los periodistas, en donde dice, cómo sueño una iglesia pobre. Yo también. La iglesia, hablando por ejemplo de México, la iglesia mexicana nunca ha sido más libre, más santa, más semejante a Jesucristo que cuando estuvo la persecución, que básicamente de 1915 hasta casi 1945. Claro, en los 20 fue lo más intenso, ¿verdad? Pero ahí tú ves una iglesia más desprendida,
más pura. O sea, yo no justifico las expropiaciones que inclusive hizo desde el principio Benito Juárez, allá al principio con la reforma, entre comillas. Pero a la iglesia siempre le ha beneficiado desprenderse, a la buena o a la mala. Por propia voluntad y virtud, desprenderse o ser desprendidos. Más aún, me han escuchado en algunas charlas y conferencias, y lo vuelvo a decir, yo veo un futuro desprendimiento a la iglesia de Occidente. Vean a nuestros hermanos de la iglesia de Oriente. A ver, espérame que aquí ya. A la iglesia de Oriente, en donde lo han perdido todo. Lo han perdido todo, los sirios, los iraquíes, pero en realidad lo tienen todo. Y nosotros podremos tener grandes catedrales, podemos tener grandes estructuras, grandes ministerios, podemos tener grandes proyectos de evangelización, etcétera. Pero yo no sé, comencemos a revisarnos, no voy a decir la respuesta, pero comencemos a revisarnos si verdaderamente nos asemejemos a aquel que dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Entonces, ¿que se tiene que sostener a la iglesia? Sí, que es el segundo punto que había dado. Pero en este tercero, se me hace interesante que esto se haya hecho trending topic, el aspecto del diezmo. Quizás si el padre pone, no sé, alguna otra cosa que tenga que ver con la fe, no pega tan fuerte. Para mí sí tiene que decirnos algo como cristianos, no solamente a los católicos, sino también inclusive a ustedes, hermanos evangélicos y protestantes, que tienen el diezmo. ¿No será que esto causó controversia porque el dinerito sí lo tenemos metido en el corazón? Porque el dinerito nos ha estado pudriendo el cristianismo, pero ese cristianismo ya lo hemos camuflado al punto de que no nos remuerde la conciencia, al punto de verdaderamente estar lucrando con la fe, a caer en una especie de simonía. Miren, me queda claro y lo vuelvo a repetir, estamos en tiempos complicados y vienen peores, y pido que ojalá vengan lo más pronto posible. Y en esta materia del aspecto económico, yo me alegro, porque cuando se venga la cosa más fuerte, seremos una iglesia más pobre, más libre, menos agarrada a las estructuras que son necesarias. Repito, son necesarias la burocracia en cierto punto, somos seres humanos, necesitamos orden, necesitamos los templos, ya no se diga, soy el primero defensor de la liturgia, pero hasta en eso nos hemos quedado, a veces en un espiritualismo, etcétera, y no miramos verdaderamente al pobre, o al revés, mucho el pobre, y quitamos el sentido de lo sagrado. Todos estos signos hablan de que verdaderamente el cristianismo, y no solamente lo que se profesa nosotros como Iglesia Católica, necesita su buena purificada. Y yo anhelo que prontamente venga eso. Y cuando venga, va a venir con pobreza incluida. Bendito sea el Señor cuando la iglesia vuelva a ser pobre. Termino con aquella profecía, para mí, que dijo Benedicto XVI. En ese entonces ni siquiera era el cardenal ni el obispo Ratzinger, sino el sacerdote, doctor en teología Ratzinger, en los 60s, en donde habló que la iglesia del futuro será una iglesia más pequeña, más pobre, porque no tendrá los respaldos que en antiguo tuvo. Es decir, hubo muchos reinos que soportaron a la iglesia, etcétera. Y que ahí podremos entrar en debate que hasta qué punto fue benéfico, hasta qué no punto fue benéfico, pero el punto está en que la iglesia del futuro, y él estaba hablando en los 60, es decir, yo ya creo que esa profecía aplica hoy. No, al menos no encuentro un solo país que quiera meter las manos por la iglesia. La iglesia no tendrá esos aportes, y eso la hará pequeña, y eso la hará pobre. Pero dice el Papa Benedicto XVI, en ese entonces el sacerdote Ratzinger, Joseph Ratzinger, pero eso la hará más libre, más transparente, más auténtica. Y cuando esta sociedad haya tocado fondo, esta pequeña comunidad, este resto fiel, le terminará volviendo a dar la esperanza a esta sociedad, como siempre ha pasado, Los momentos más gloriosos de la Iglesia Católica siempre han sido cuando ha vuelto a ese matrimonio con
en palabras de Francisco de Asís, con la dama pobreza, con la dama pobreza. Termino con un epílogo, un postdata. Esto ciertamente el comentario del padre Alberto pues le pegó en especial a los protestantes o evangélicos que se manejan bajo el diezmo, ¿va? Pero los evangelizadores católicos, ya ahorita le pegué un tanto a los obispos y a los sacerdotes, pero los evangelizadores de tiempo completo, sería bueno también pensar esto, porque no pedirán el diezmo, pero pedirán cantidades muy específicas por ir a evangelizar. O sea, ya tienen cuota. Y yo no sé si esto es menos escandalizante que un pastor esté pidiendo el diezmo. Me parece que son la misma gata pero revolcada. Que tiene el evangelizador derecho a su salario, pues lo dice San Pablo. Pero yo personalmente, saben, que un evangelizador a tiempo completo que no esté dispuesto a abrazar la pobreza y las carencias, cuando venga, pues bendito sea el Señor, pero cuando no haya, ¿no? Que no se ponga a evangelizar a tiempo completo, que se encuentre un trabajito y que después de un tiempo libre, etcétera, a la iglesia, porque el evangelizador que le tiene miedo a la pobreza terminará tarde o temprano lucrando con la fe. Y ya hemos visto, a lo menos dentro de la propia iglesia católica, evidentemente la pobreza, en el caso de los evangélicos sobran casos de estos, en donde verdaderamente se hace un negocio de la evangelización, donde se ponen cuotas a ir a evangelizar, ¿va? Entonces, yo creo que el hashtag que puso el padre Alberto Linero, yo no doy diezmo sino la vida, yo voto por eso. Yo voto por eso, y que quede claro, en muchas cosas no estoy de acuerdo con el padre, pero en esto mi respaldo ante todos los esbirros del diezmo que le llegaron, sobre todo en Twitter. Entonces, en fin, espero que les pueda servir esto y pues nada, que Dios les bendiga.